Bueno, pues ha llegado uno de los momentos más esperados y más importantes de esta feria de becas. Vamos con la segunda de nuestras conferencias magistrales que tenemos preparadas para todos ustedes. Toca el turno de presentar a nuestro conferencista del día de hoy. Él es Misraim, que nos va a presentar la conferencia Enfrentando la crisis actual de liderazgos, pero antes déjenme les platico un poquito de nuestro conferencista. Él es egresado de la licenciatura de Comercio Exterior y Aduanas en la Universidad Iberoamericana León, perdón. Cuenta con una maestría en Administración Organizacional por la misma universidad. En el año 2020 fue parte de la generación anual del Programa de Innovación y Liderazgo para América Latina de la Universidad de Georgetown y se encuentra cursando su segunda maestría en Innovación y Diseño de Servicios y Experiencias en Icon University. Se define como un apasionado por el espíritu empresarial y de los nuevos modelos de gobierno que son innovadores y brindan soluciones simples a las y los ciudadanos. Bueno, ahora sí, es un gusto para mí presentar a Misraim Macías, nuestro conferencista de esta tarde. Misraim, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, excelente. Muchísimas gracias por la invitación y pues listos. Bueno, pues adelante, esta plataforma es toda tuya. Muchísimas gracias. Primero, antes de compartir pantalla, quisiera mandarles un saludo desde acá, desde la ciudad de León, Guanajuato, y agradecer al Instituto Chihuahuense por esta invitación. Realmente creo que estos espacios son los que más necesitamos las y los jóvenes para empezar a comprometernos más con lo que está sucediendo y para definir de mejor manera nuestros proyectos de vida a futuro. Pues agradezco realmente la invitación y este espacio que nos dan también a los jóvenes para poder compartir las ideas y poder compartir un poco de la visión de lo que está pasando en el mundo y cómo lo que pasa en el mundo también nos afecta aquí en México y en nuestras localidades. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla, que deben de estarla viendo en estos momentos. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, esta conferencia se titula Enfrentando la crisis de liderazgo. Y entre paréntesis, cosa que no les habíamos dicho antes, es desde las juventudes. ¿Qué podemos hacer las y los jóvenes para esta crisis actual de liderazgo que tenemos? Porque sí, estamos enfrentando varias crisis, pero también esta es una que probablemente no esté muy visibilizada, pero hay que hacerlo. Entonces, primero voy a empezar contándoles una pequeña historia. Bueno, aquí son mis redes sociales donde me pueden seguir. Y voy a comenzar con esta pequeña historia. Es una historia que es en África. Dice que cada mañana en África una gacela se despierta y sabe que debe correr más rápido que el león más veloz o será devorada. Y cada mañana en África un león se despierta y sabe que debe correr más rápido que la gacela más lenta o morirá de inanición. No importa si eres león o gacela, cuando el sol se levante, tendrás que correr. Y hoy, las y los jóvenes sentimos que esta es nuestra vida. Sentimos que todos los días estamos viviendo de esta manera, de despiértate y haz y logra, y tienes que siempre estar como en esta competición constante. ¿Por qué es esto? Bueno, las imágenes que están viendo aquí no son más de 2 años que se presentan diferentes tipos de manifestaciones tanto en nuestro país. También se están generando nuevos movimientos que estamos viendo, pues este tipo ya también de manifestaciones en las calles donde los jóvenes quieren empezar movimientos más importantes. Están teniendo también cómo podemos empezar a trabajar en el tema de crisis climática, cómo nos involucramos de mejor manera. Justamente los movimientos que se dieron el año pasado relacionados al tema de pandemia y a las marchas que se dieron en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Esto fue también en Sudamérica, fue justamente hace menos de 3 semanas que estaba sucediendo esto. Entonces, ante estos panoramas, realmente los jóvenes hoy en México y en el mundo sentimos que como esta carrera, todos los días despertarte para ser más rápido que la otra persona. Pero les voy a compartir ahorita 6 preguntas, que estas 6 preguntas fueron claves para el momento en el cual
tuve la oportunidad de participar en el Foro Económico Mundial en el 2019. Y estas 6 preguntas que estoy a punto de compartirles nos las hicieron y nos pusieron el reto de cómo podemos resolverlas las y los jóvenes. La primera pregunta es, ¿cómo podemos salvar al planeta sin matar el crecimiento económico? La segunda, ¿cómo puedes o es posible ser un patriota y un ciudadano global al mismo tiempo? La tercera, ¿cómo se va a ver el futuro del trabajo? ¿Cómo vamos a trabajar en un futuro? La cuarta, ¿cómo hacemos o cómo nos aseguramos que la tecnología hace nuestra vida mejor y no la empeora? Después, ¿cómo creamos economías más justas? Y por último, ¿cómo hacemos que los países trabajen mejor juntos? Estas 6 preguntas fueron preguntas detonadoras para la comunidad de Global Shapers, que es la iniciativa de jóvenes del Foro Económico Mundial, para prepararnos ante esta presentación en Davos, Suiza, en 2019. Y al día de hoy las sigo replanteando en todos los foros que participo, porque creo que estas preguntas han sido dinámicas. Hoy, con lo que les comentaba al principio, lo importante creo que las preguntas cambian día a día, pero que no suceda lo mismo con nuestro propósito y con nuestra misión como líderes. Ahora, van a decir, no, pues es muy difícil encontrar un propósito y una misión. Sí, pero ahora en esta presentación les voy a dar algunos tips, algunas guías de cómo poder trabajar para lograrlo. Primero, desde el 2017 existe algo llamado, la temática del Foro Económico Mundial estuvo basada en tener un liderazgo responsable y responsivo. ¿Qué es responsable y responsivo? Gente que tome posición de toma de decisiones o que estén en puestos de toma de decisiones que sean completamente éticas, pero además que respondan y sean adaptables a las necesidades que tenemos el día de hoy. Esto que están viendo es el reporte de los riesgos globales del 2020 del mismo Foro Económico Mundial y vean los cambios que tenemos. En el 2007 se hablaba que los riesgos más probables son los azules, que son los económicos. Era el riesgo, en términos de impacto, que más le tenía miedo o más prevenían las personas que participaban en este foro. Vean el cambio que tenemos en los últimos 5 años. Ya el riesgo ya no es económico. El riesgo ya no es monetario, el riesgo es ahí estamos hablando de crisis climática, estamos hablando de pérdida de la biodiversidad, estamos hablando de situaciones donde hay situaciones de clima extremo, crisis de agua, crisis sociales, e incluso ya se habla también de armas de destrucción masiva. Ahora, en términos de qué es lo más probable que suceda, todos están coincidiendo que en este año los 5 factores más claves de riesgo o lo que más probable es que suceda son puros temas relacionados hacia la crisis climática. Entonces, yo lo pongo nada más como ejemplo para que vean cómo cambia año con año las percepciones de los riesgos y cómo tenemos que ser adaptables ante cada año, ante cada situación que se está presentando. Ahora, les dije que esta presentación es enfrentando la crisis de liderazgo desde las juventudes. Como las y los jóvenes, tenemos que involucrarnos en estos temas. Y la primera pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer las y los jóvenes ante esta situación que nos afecta a todo el mundo? Bueno, estos son titulares de revistas alrededor del mundo que nos habla acerca de que las nuevas generaciones de líderes están saliendo desde los jóvenes, desde los adolescentes. Hay nuevas generaciones que están buscando cambiar las cosas, modificar el status quo de cómo se encuentra el mundo y las sociedades actualmente. Y también está una apuesta muy fuerte sobre los líderes jóvenes. ¿Cómo fomentamos nuevos liderazgos? ¿Cómo fomentamos estos liderazgos responsables y responsivos? Bueno, para darles un poquito más de contexto, por ahí del 2010, 2012 se da algo llamado la Primavera Árabe. La Primavera Árabe fue un movimiento que principalmente fue liderado por jóvenes. Y me voy a ir solamente hacia la parte de resumen, de esto de Wikipedia directamente, que dice causas y consecuencias. Y vean lo que está resaltado. La mayoría de los manifestantes fueron jóvenes. No en vano, las protestas de Egipto han recibido el nombre de la Revolución de los Jóvenes y que debe entenderse como parte fundamental de los movimientos mundiales de protestas. A lo que voy es,
no les estoy diciendo que todos salgan a protestar. Lo que les estoy diciendo es que el poder de los jóvenes realmente está cambiando las cosas y está cambiando sistemas. Y lo que sucede en una parte del mundo se ve reflejado también en nuestra sociedad. Tanto es así que esto que están viendo es parte del mismo reporte que les enseñaba anteriormente. Las bolitas son la percepción de los riesgos por parte de las y los jóvenes. Y el rombo es la percepción para otras generaciones. La disparidad que existe entre la percepción de los riesgos económicos, los riesgos medioambientales, los riesgos geopolíticos y los riesgos sociales, así como los riesgos tecnológicos, es mucha. Existe mucha diferencia entre la percepción de riesgos que tenemos esta generación y las otras generaciones, o las generaciones más grandes. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces no somos parte de la conversación, porque muchas veces a las y los jóvenes se nos deja fuera de las conversaciones o se nos deja fuera de la resolución de los problemas. Y de alguna manera hoy estamos con muchísima más tecnología, con muchísimas más herramientas para saber y conocer holísticamente un problema. Entonces, esta disparidad o esta diferencia que existe en percepciones, poco a poco se tiene que ir juntando, porque tenemos que hacer mesas de diálogo intergeneracionales, donde las y los jóvenes también compartan su percepción del mundo y cómo es que ellas y ellos están viviendo las ciudades, el crecimiento y cómo ellas se pueden involucrar en las soluciones y evitar que existan estas disparidades de percepción. ¿Qué es lo que necesitamos fomentar? ¿Y hacia dónde tenemos que ir? Y uno de los propósitos principales de las instituciones de juventud, y es por eso que les decía al principio que celebro muchísimo que esté sucediendo esto, es cómo creamos liderazgos adaptativos. Liderazgos adaptativos que es literalmente la práctica de movilizar a las personas para afrontar desafíos difíciles y prosperen. Pero no solamente prospere el líder, sino prosperen también las personas que estás liderando. Y pues aquí uno de mis Pokémon favoritos no lo puede decir mejor. Aquí está ya la definición un poco más extensa, la cual nada más la coloco, si quieren ponerle pausa después al video para que la lean, pero yo no lo voy a leer para no perder mucho tiempo. Ahora, ante esto que estamos viviendo, es la primera crisis de este tipo que nos toca a nuestra generación joven. Una crisis de salud ligada hacia una inminente crisis económica. Ahora, voy a citar a Winston Churchill cuando dice, nunca desperdicies una buena crisis. Nunca ha habido un mejor momento para tomar el liderazgo de una iniciativa y poder transformar las cosas como son. Entonces, en este momento es cuando más liderazgos vamos a ver y cuando más jóvenes van a empezar a liderar causas y a ser referentes a nivel nacional e internacional. Pero ahora, ya que les hablé del contexto, de cómo se están creando pues estas situaciones a nivel mundial y lo que está pasando y cómo los jóvenes también estamos tomando un rol protagónico, quiero entrar un poquito a un tema un poco más complejo. ¿Qué es esto? Muchas y muchos jóvenes piensan que no está pasando nada, que la vida pues sigue y que realmente pues los cambios que están sucediendo son normales. Y el cambio realmente es como los huracanes, ¿no? En el centro no se ve el huracán. Si tú eres joven o de cualquier edad, perdón si me enfoco mucho a los jóvenes, pero pues es mi trabajo de día a día, pero si tú crees que las cosas no están cambiando, si tú crees que las situaciones son las mismas que el año pasado, que hace 5 años o que hace 10, es porque estás en medio del huracán, es porque estás en medio de esta vorágine de cambios, de cosas que están realmente revolucionando sociedades, revolucionando mentalidades, revolucionando sistemas educativos, revolucionando sistemas políticos, revolucionando sistemas democráticos. Y, como les dije, no se trata solamente de hablarles de liderazgo, sino también les quiero ayudar a encontrar esa fórmula para ser mejores líderes y lideresas. Esta fórmula se la copié a uno de mis mentores, su nombre es Isaac Lucatero, y él nos dice, ¿qué necesitamos para ese cambio de que tanto me estás hablando? ¿Qué necesitamos para ser líderes responsables y responsivos y que generemos cambio para que las demás personas puedan seguir creciendo y aprendiendo? Son todos estos componentes: visión, habilidades, incentivos, recursos, adaptación, incorporación y un plan de acción.
Esos son todos los elementos que se deben de tomar en cuenta para generar cambio. Y como pueden ver de arriba hacia abajo, ¿qué es lo que pasa cuando nos faltan estos elementos? Primero, si no tienes un plan de acción, va a ser una salida en falso, porque simplemente vas a tener muchísimas ganas, muchísima visión, pero no vas a saber qué pasos dar. Si no cuentas con incorporación, va a haber muchísima expectativa y mucha expectación, no solamente tuya, sino de las personas que de alguna manera están creyendo en ti. Si no tienes aceptación, va a haber resistencia de la sociedad. Si no tienes la parte de recursos, va a haber frustración. Si no hay incentivos, vas a tener gente pasiva. Si no tienes habilidades, te va a generar ansiedad. Y si no tienes visión, solamente te va a generar una confusión. Entonces, esta es la primer tabla acerca de cómo generar cambios positivos y cómo convertirnos en esos líderes que tanto estamos necesitando en diferentes áreas de la sociedad. Y ahora, si nos enfocamos completamente en lo que tenemos que resolver hoy, tenemos algo que mismo Isaac Lucatero llama hipermetropía estratégica, que es de que veo borroso pues la estrategia o lo que sigue o el futuro cercano, porque nada más nos estamos enfocando en lo que está frente a mí. Todos los planes de acciones y el liderazgo se enfoca en resultados también, sí presentes, pero enfocados también en mejorar la vida de las siguientes generaciones. No solamente nos tenemos que enfocar en resolver los problemas del hoy, sino cómo no mermamos la capacidad de las personas en el futuro puedan resolver sus propios problemas. Entonces, tenemos que tener también esa visión de largo plazo. Hoy, los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y volver a aprender. Aquella capacidad de reinvención que ahorita la van a ver en la siguiente lámina es la nueva habilidad, es la habilidad más cotizada y de las habilidades que más se están buscando por parte de diferentes organismos internacionales para fomentar en los nuevos liderazgos y los nuevos esquemas de educación. Yuval Noah Harari lo dice muy bien. Estamos hoy en un mundo inundado de información irrelevante. Y los que crean que no, pues nada más abran su TikTok o abran su newsfeed y de repente pues están llenos y bombardeados de muchísima información. Hoy la claridad es poder. Entonces, el querer saber qué es lo que quiero, el querer tener este plan de acción y seguir los 7 pasos como los comenté anteriormente, te da esa claridad y te da ese poder de poderte convertir en ese líder. Y recuerden lo que les decía anteriormente, Yuval Noah Harari también lo dice, la habilidad del siglo XXI es reinventarse. Es que aceptes cuando funcionan o no funcionan las cosas, es aprender y desaprender. Ahora, algunos ejemplos que me gusta comentar porque es parte de las personas que de alguna manera están inspirando estas nuevas generaciones. Nada más les voy a poner así como fotografías, pero no me voy a ir no quiero profundizar porque me imagino que conocen a Greta, han conocido los ejemplos de Elon Musk, incluso pues aquí están todas las fallas que ha tenido Elon Musk, todas estas noticias son de una sola semana, explotan sus SpaceX y luego se rompió bueno, los cristales indestructibles se rompieron en la presentación, pero es una persona que, como les decía, está buscando reinventarse constantemente. Y también estamos encontrando nuevos liderazgos que también están viendo la manera de mejorar las cosas desde una trinchera, pero impactando otras áreas. Por ejemplo, will.i.am, tuve la oportunidad de coincidir con él en 2019 y él tiene una visión para apoyar a niños mexicanos para aprender temas de programación y temas de nuevas tecnologías. Entonces, es una persona que sí se dedica a la creatividad, que sí se dedica a la música, pero además con esas habilidades que él ya conoce, está viendo cómo impactar otras áreas porque él creció en un gueto mexicano. Entonces, es un nuevo tipo de líder. Es un tipo de líder disruptivo. Tenemos líderes como Peter Diamandis o también tenemos lideresas políticas el día de hoy, como lo es Jacinda Arden, que nos da ejemplos casi que semana con semana de nuevas políticas diferentes acerca de cómo ser primera ministra de un país en Nueva Zelanda. También tenemos ejemplos mexicanos.
Jorge Soto es un mexicano que realmente admiro mucho porque él se ha reinventado constantemente y sí empezó como emprendedor en el tema de tecnología, pero hoy también está curando varios de los temas o de los problemas en salud a nivel mundial. Está trabajando, cuando lo conocí, estaba trabajando en aplicaciones para detección de cáncer y había empezado con un tema de aplicación para incentivar la democracia y el voto. Entonces, quiero llegar a algo y quiero ser muy claro en esto. Todos los ejemplos que les he dado no es un tipo de líder. No hay una ruta, o sea, sí les dije como los pasos como tal, pero no llegamos al mismo tipo de líder, si lo ven. Hablamos de líderes tecnológicos, hablamos de líderes empresariales, hablamos de líderes políticas, hablamos de líderes adolescentes que están generando un cambio impresionante. Entonces, aquí me van a decir que estoy un poco loco, pero ahorita les voy a decir por qué. Cuando hablamos de líderes, tenemos que pensar mucho como la salsa de tomate. Y no sé si recuerdan este capítulo de Los Simpsons, que es salsa de tomate con K, con C, con K, con C. ¿Por qué digo que el liderazgo es como la salsa de tomate? Por esta plática. Malcolm Gladwell en el 2004 le encargaron un estudio en el cual una empresa le dice, quiero que me saques o quiero que me definas cuál es la salsa de tomate perfecta. ¿Cuál es la salsa de tomate que va a vender más y que necesito que realmente genere pues mayores ventas que ninguna otra? Esta plática no es un video, nada más es la fotografía. Es muy interesante, pero les voy a dar un spoiler alert. El spoiler es de que la conclusión de Malcolm Gladwell es que no existe una salsa perfecta. Viendo el estudio y viendo los diferentes gustos y la diversidad de personas que existen y la diversidad de gustos y pues, de vivencias, Malcolm llegó a la conclusión que la salsa perfecta no existe, pero las salsas perfectas sí. Entonces, no es que se enfoquen en desarrollar un solo tipo de liderazgo, un solo tipo de salsa, por así decirlo. Tenemos que tener diferentes tipos para las diferentes situaciones que estamos viviendo. Y como les decía al principio, hoy estamos en un mundo lleno de información y lleno de muchos movimientos. Necesitamos diferentes tipos de líderes y lideresas que nos ayuden a generar cambios positivos. Ahora, ¿qué necesitan estos nuevos líderes? ¿Qué necesitamos aprender y qué necesitamos? ¿Cuál sería como las herramientas que podemos consultar para aprender a enfrentar estos retos de los cuales les he estado hablando desde el principio? Bueno, el primero es tener un enfoque con habilidades, un enfoque en las habilidades del siglo XXI. Este es un reporte que genera Accenture en conjunto de la comunidad de jóvenes del Foro Económico Mundial, que es Global Shapers y Young Global Leaders, y también está reforzado en estudios del Banco Interamericano de Desarrollo que dicen que las habilidades del futuro también son las que nos van a garantizar una mejor empleabilidad y un mejor ingreso. Este estudio de Accenture nos dice que existen cinco puntos estratégicos o 5 elementos de un liderazgo responsable, que tiene que ver con stakeholder inclusion, que es la inclusión de todas las partes interesadas en una sociedad para solucionar un problema. La segunda, necesitamos líderes que desarrollen su emoción y su intuición. Ya no necesitamos líderes fríos que simplemente piensen en números y piensen en resultados desde sus estados de cuenta o desde sus balances generales. Necesitamos gente que esté realmente preocupada por lo que está sucediendo a nivel personal con sus organizaciones. Necesitamos líderes que estén realmente sensibles a lo que está sucediendo en un tema mediático, en cómo está evolucionando las sociedades. Necesitamos líderes con misión, que es el tercer elemento, con misión y con un propósito, con una misión clara. Lo que les decía al principio, la claridad es poder. Líderes y lideresas que sepan qué es lo que quieren lograr y qué es lo que quieren cambiar. Cuarto elemento, tecnología e innovación. No nos podemos quedar atrás. Y el quinto es intelecto. Gente que piense críticamente y que no se deje llevar únicamente por las nuevas tecnologías que nos dicen, que nos recomiendan lo que creen que es mejor para nosotros. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso. Este video que van a ver aquí es un trabajo que hicimos en el Instituto Municipal de la Juventud, en el cual empezamos a mapear estas habilidades que necesitan los jóvenes para el mundo de hoy. Bueno, de hoy y de un futuro cercano.
Entonces, van a ver ahorita en este video, es muy corto, así rápido, pero cada post-it que van a ver es una habilidad necesaria para el mundo de hoy. Y estos post-its están sacados de diferentes reportes. Por ejemplo, este es los 15 skills o las 15 habilidades de acuerdo al Foro Económico Mundial. Y como pueden ver, ahí hay solución de problemas complejos, pensamiento crítico, tecnología y programación, inteligencia emocional. Pero ¿qué pasa cuando vemos otros enfoques? ¿Qué pasa cuando también vemos el tema del coeficiente digital o las habilidades que requiere la OCDE? O nos vamos a otros esquemas de habilidades. Cada post-it es una habilidad que necesitamos hoy los jóvenes. Véanlo, desde actitud positiva, liderazgo, reinvención, sentido del humor, productividad, asertividad, habilidades sociales, habilidades de aprendizaje, habilidades cognitivas, habilidades de digitalización. No existe la capacidad para que podamos aprender todas estas, pero si trabajamos juntos podemos desarrollar diferentes líderes o diferentes personas que se enfoquen a cada una de estas habilidades. No creo que exista una persona en el mundo que pueda desarrollar cada uno de estos post-its que están viendo, porque cada una de esas es una habilidad específica. Pero sin embargo, ¿qué sucede si tenemos a un experto en el tema de digitalización y a un experto en inteligencia emocional y juntos trabajamos y juntos o logramos algún espacio común, como son estas charlas, para que ellas y ellos se conozcan y desarrollen nuevos proyectos? Este es el nuevo enfoque de los liderazgos. Existen retos como, por ejemplo, el coeficiente el Instituto del Coeficiente Digital, que nos dice que son 24 habilidades esenciales para aprender a ser mejores digitalmente y poder tener una huella digital sana. Pero además de esto, ¿por qué es necesario hoy también el tema de tecnología? Porque lo que les decía, si no desarrollamos un pensamiento crítico, existen libros como este de Eli Pariser, que se llama El filtro de burbuja, que los algoritmos de las redes sociales nos van a llenar y nos van a bombardear de las cosas que ellos creen que nosotros queremos y que las mismas inteligencias artificiales nos van a estar llenando con cosas que ellas o ellos, bueno, más bien las máquinas creen que nosotros queremos. Pero sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de romper estos filtros de burbuja. ¿Cómo? Aprendiendo las nuevas habilidades. Aprendiendo las habilidades que nos generan un verdadero coeficiente tecnológico, un coeficiente digital sano. Y ¿qué es lo que sucedería usando únicamente el ejemplo de las habilidades digitales? Si no desarrollamos ese tipo de habilidades el día de hoy, si no tenemos líderes que entiendan cómo funciona la tecnología más allá de solamente estar dentro de mi celular, esta es una información que tomé de la agencia Blackbot, que dice que hoy ya estamos desarrollando este tipo de enfermedades. La enfermedad como la nomofobia, que es el miedo irracional a salir de casa sin un teléfono celular. ¿Cuántos se atreverían hoy a salir sin su celular? O el fear of missing out, el famosísimo FOMO, que es el miedo o una expresión de ansiedad tras la popularización del teléfono y las redes sociales, que es el miedo a perderme algo que está sucediendo en el mundo. También existe la cibercondria, que es es un concepto que salió por el periodista de London Sunday Times, un periodista de London Sunday Times, donde lo definió como la engañosa creencia que padeces las enfermedades que ves en Internet, como la hipercondria y cibercondria. ¿Y qué pasa con el cibermareo? Esta pandemia nos trajo y nos aumentó el tema que nosotros estamos frente a las pantallas. Ya también nos está dando pues, cansancio digital, ¿no? Si no fomentamos habilidades digitales, vamos a sufrir o vamos a ver este tipo de nuevas enfermedades. Ahora, voy a irme hacia otro tipo de habilidades que también son necesarias para los nuevos líderes. Necesitamos liderazgos sociales e incluyentes. Ante las situaciones que hablábamos al principio, si no generamos líderes que entiendan lo que es inclusión y no solamente le llamen integración como tal, creo que nada, o no he visto una figura o una gráfica que lo defina mejor que esto. Y aquí está el crédito del autor, que es Juan Pablo Salazar, que nos habla acerca de cómo entender la exclusión, la separación, la integración y la inclusión.
Necesitamos líderes inclusivos. Necesitamos líderes que busquen la opinión, que hagan valer la opinión de todas y todos, que nos pongan en la mesa todos al mismo nivel para discutir los problemas más urgentes que tenemos en las sociedades. Necesitamos líderes sociales y líderes con estas capacidades que nos ayuden a entender cómo romper barreras, como por ejemplo la discriminación. Y esto lo aprendí de Juan Pablo Salazar. Él dice que la discriminación necesita dos ingredientes, una característica y una barrera. Por ejemplo, en este caso tenemos la característica del color de piel y hay una barrera cultural, por lo cual se tiene el racismo. Ahora, ¿por qué es importante fomentar liderazgos sociales? Porque es posible un cambio. Es posible gente que tome esta causa y diga, voy a generar un cambio. ¿Cómo? Uno, activismo de base. Dos, generar política pública. Tres, meterlo hacia el tema de cultura popular. Y cuarto, el tiempo. Cuando tenemos esta fórmula, generamos liderazgos que buscan un cambio cultural. Y aquí está el ejemplo perfecto. Tenemos activismo de base en el tema racial, se genera una política pública, pero no es hasta que llega también estos íconos que también nos dicen que pues sí, el racismo simplemente son parte de los estereotipos. Y pasa el tiempo y logramos también tener un presidente como Barack Obama, específicamente en Estados Unidos. Los cambios son posibles, pero necesitamos personas que abanderen estas causas. Necesitamos jóvenes, adolescentes que quieran desde hoy empezar a cambiar su realidad como la tienen. Necesitamos liderazgos comunitarios también. Necesitamos nuevos liderazgos, y no lo digo yo, lo dice Harvard Business Reviews, que dice, we both need networks and communities. O sea, necesitamos las dos, necesitamos una conexión relacional y necesitamos comunidades. ¿Y cómo es entender bien a una comunidad? Son comunidades de prácticas y comunidades que evolucionan. Existen comunidades en las cuales yo soy miembro para recibir algo, que es una comunidad transaccional. Pero existen líderes que crean comunidades co-creativas, en el cual ya empiezan a generar movimientos muy importantes, a los cuales también entre ellos empiezan a comunicar y crean cambios relacionales. O por último, crear cambios sistémicos. El ejemplo, yo soy miembro de la organización de TED desde hace 10 años y al principio sí era una relación transaccional. Hago un evento TEDx y pues gano experiencia, gano la posibilidad de hacer un evento fregoncísimo y muchísimas cosas. Pero hoy la comunidad de TEDx ha crecido tanto que somos un sistema de influencia, que realmente una plática TEDx puede generar cambios importantes en sociedades. Como esta, se han generado muchísimas comunidades alrededor del mundo y hoy también se pueden generar nuevas comunidades lideradas por jóvenes y adolescentes. Existe el famosísimo Golden Circle de Simon Sinek, que nos dice que tenemos que empezar siempre con el por qué y definir nuestro por qué, nuestro por qué, nuestro por qué, nuestro por qué. Y ya sé que anteriormente les dije también que es importante definir nuestra misión y propósito. Cuando lo estemos definiendo, nunca dejen de lado al quién. Si se fijan en este círculo, más adentro del por qué está el quién. Y además hay que agregarle dos componentes, el en dónde y cuándo. El tiempo también es importante porque tiene que ver con la pertinencia en cuando estás realizando tus iniciativas. Entonces necesitamos líderes que identifiquen su comunidad, que sepan a quién quieren liderar, que sepan quiénes los van a seguir o a quiénes van a apoyar para generar estos cambios culturales y que sea el momento y el lugar correcto. ¿Qué más necesitamos? Y ya estoy a punto de llegar al final. Necesitamos liderazgos para los nuevos retos públicos. Necesitamos liderazgos que se atreven a tener ese tipo de tendencias, como lo vienen siendo tendencias del gobierno invisible o un gobierno matricial o un gobierno anticipatorio. Este es un reporte del 2020 de la OCDE que nos dice que imagínense un gobierno invisible, un gobierno que saca o resuelve las necesidades de las personas sin siquiera preguntarlo, que las personas pueden llevar a cabo su vida y ver mejoras constantemente sin tener que hacer una solicitud formal al gobierno. Esa es la tendencia de un gobierno invisible. Y desde las palabras de una de las personas que lidera esta iniciativa, se generó esta plataforma, bueno, los componentes de tener una plataforma liderada para un gobierno digital por parte de la OCDE. Y estas son las palabras que utiliza una de las personas que está impulsando esto. Dice, el futuro trae retos que requieren que el gobierno se reestructure constantemente.
La palabra imposible no existe en este diccionario, no existe en nuestro diccionario. Si no es parte de nuestra visión, no es parte de nuestra visión y nunca será parte del futuro la palabra imposible. Imagínense líderes políticos que tomen esta visión y realmente la hagan realidad, que generen estos gobiernos invisibles, que generen estas iniciativas anticipatorias, gobiernos o líderes y lideresas que digan la palabra imposible no existe en mi vocabulario. Necesitamos romper esquemas de liderazgo tradicional. Y pongo la foto de Robin Sharma porque para mí, yo he leído muchísimos de sus libros, me gusta mucho la manera en que Robin Sharma describe y da tips de liderazgo, pero más allá del liderazgo tradicional del tú puedes y levántate a las 5 de la mañana y sé parte del club de las 5 de la mañana, necesitamos esto, liderazgos contextualizados. Liderazgos, personas que sean líderes conociendo su problemática de donde están partiendo, lo que está sucediendo en mi ciudad, lo que está sucediendo en mi comunidad, lo que está sucediendo en mi cuadra donde vivo. Y pongo el ejemplo de León, Guanajuato, porque pues soy de ahí. Entonces, nosotros en León, Guanajuato, sacamos un ejercicio donde le preguntamos a las y los jóvenes qué es lo que más les preocupa. Y esto fue lo que nos comentaron. Lo que más me preocupa es el trabajo local, migración, seguridad y violencia, ciudad y movilidad, diversidad e igualdad de género, libertad de expresión. Y con esto empezamos a sacar conclusiones y empezamos a generar diálogos intergeneracionales donde líderes y tomadores de decisiones escuchaban a los jóvenes y donde los jóvenes escuchaban cómo se construyó la ciudad que hoy viven para llegar a estos consensos, para llegar a estrategias a visión de largo plazo, evitando la hipermetropía estratégica que les hablaba anteriormente, que dicen, por ejemplo, en el tema específicamente, en una de las mesas de diálogo nos decían, necesitamos estrategias para fortalecer la carencia de valores en la ciudadanía y necesitamos fortalecer la calidad de la salud integral. Ya no solamente es pensar en salud mental o en salud de bienestar físico, es una salud integral que tenemos que empezar a fomentar hacia un plan de desarrollo municipal de la ciudad. Y los jóvenes están inmersos, los jóvenes quieren participar. Por ejemplo, esta era la mesa acerca de oportunidades y nos decían, necesitamos fomentar y garantizar la participación social y ciudadana, que los jóvenes, que las personas se quieran realmente involucrar en las decisiones de gobierno, involucrar en las decisiones públicas que nos afectan a todos. Y también necesitamos estrategias para la reconstrucción del tejido social. Y ojo, eso lo necesitamos hoy, pero también tiene una visión al 2040. Eso realizamos en León, Guanajuato, cuando trabajamos intergeneracionalmente. ¿Por qué es hoy una crisis de liderazgo? ¿Y cuáles son todas las aristas cuando hablamos de liderazgo? Esta es una imagen justamente del Foro Económico Mundial que nos dice que el liderazgo tiene que ver con todo esto. Si fomentamos un buen liderazgo, vamos a poder impactar en participación ciudadana, en valores de la sociedad, en desarrollo sostenible, en futuro del gobierno, en innovación social, en cuarta revolución industrial, economía digital, innovación, espíritu emprendedor, cambio climático, igualdad de género, en ciencia, en gran reinicio, en empleo y habilidades, en gobernanza, en muchísimos temas. El día de hoy son los que están siendo pues, liderados de alguna manera, pero necesitamos nuevas personas que se contextualicen en cada uno de ellos. No necesitamos un solo tipo, un modelo de líder ideal. Necesitamos muchos liderazgos porque la crisis que estamos viviendo es en muchas aristas. ¿Qué pasa en América Latina? Si no cambiamos las cosas como se tienen, este es un reporte de Transparencia Internacional, nos dice, por ejemplo, que casi el 30% de las personas encuestadas en América Latina admite haber pagado un soborno. 77% de ellos tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos. A mí no me gusta esto. Yo soy parte del gobierno y me gusta ver como que soy parte de la solución. Una de las razones por las cuales tengo la oportunidad de liderar el Instituto Municipal de la Juventud es para cambiar esta percepción. Y estamos haciendo todo lo posible para incrementar la participación de las y los jóvenes para cambiar estos números que no son favorables. No son favorables porque, por ejemplo, cuando hablas de clima de negocios, no pensemos solamente en tema de participación. Pensemos que si no cambiamos las cosas, también nos afecta económicamente. Nos afecta el clima de negocios porque en América Latina lo que más nos pesa, de acuerdo al BID, en su reporte global de competitividad,
es la burocracia y la corrupción gubernamental. Hoy, la crisis que estamos teniendo es una crisis de exportaciones como no se había visto en 80 años. También necesitamos líderes que quieran tomar estas empresas y las lleven a niveles multinacionales. Y muchos de ellos están siendo jóvenes que hoy, el día de hoy tienen 14, 15 años, que están empezando a comerciar. Si quieren Funkos, soy fan de los Funkos, si quieren Funkos o cualquier cosa, así es como están empezando, pero están viendo cómo diversificar o cómo empezar estos pequeños negocios para retomar nuevos modelos de economía. Y también tenemos que cambiar este tipo de noticias que nos están llegando todos los días, ¿no? México pierde 6 posiciones en el Doing Business 2020. Hoy, estas son las generaciones que nos enseñaron. La generación alfa, los centennials, los millennials, la generación X y los boomers. Pero les tengo una noticia. No eres tan millennial como crees. El libro que saca esto se llama Generations y fue escrito en 1992. Y este libro, en la letra chiquita dice, no se use afuera de Estados Unidos, porque estas generaciones están diseñadas para Estados Unidos. Y les voy a dar un ejemplo. Cultura Colectiva, un centro de medios o de difusión, una página que difunde con muchísimo alcance, difunde esto acerca de por qué los millennials dejan sus empleos. Y la primera razón, no respetamos a los jefes que no nos respetan. Mi contestación está al lado y es, perdón, pero no. Nadie respeta a un jefe que no te respeta. Los millennials lo decimos y los millennials hablamos diferente y nos gusta, pues no nos gusta, más bien tenemos las herramientas para decir cuando están sucediendo injusticias. La segunda, estamos mejor preparados que lo que nuestros puestos requieren. Falso, conocemos más, tenemos más información, pero eso no significa que tengamos el perfil más adecuado para la tarea asignada. Es un tema de pertinencia y de resultados por perfiles. Por eso es importante fomentar nuevas habilidades. Tercero, pagan menos de lo que ganaban nuestros padres en nuestra edad. Pues sí, eso sí es cierto. Es la generación más fácil que se brinden sueldos más bajos y con menos prestaciones por la demanda existente de trabajos. Hoy, nunca en la historia ha habido tantos jóvenes como hoy, en México y en el mundo. Y cuarto, 6 días de vacaciones al año no bastan para vivir, ¿cierto? Pero quinto, la neta, preferimos emprender o freelancear. Falso. Lo que se piensa acerca de los millennials es que somos irresponsables, de que llegamos a un puesto y nos vamos a los 2 meses porque queremos viajar y porque queremos emprender y freelancear y hacer esto. Realmente, si nos empezamos a contextualizar y a conocer las generaciones como estamos creciendo en nuestros entornos, nos damos cuenta que a pesar de ser una generación muy enterada del tema, muy entrada en el tema de emprendimiento, no existe la suficiente cultura para que se vea como una preferencia. La mayoría de las juventudes hoy sigue pidiendo empleo antes de emprender. Entonces tenemos que comprender que los estereotipos no nos definen y que nosotros podemos empezar a generar cambios culturales muy, muy, muy trascendentales. Y la última es que si no nos ponemos en la camiseta de una empresa, no nos ponemos la camiseta de una empresa que no se pone nuestros zapatos. Y cierto, eso no solamente pasa con los millennials, pasa con todas las generaciones. Ahora, ya con esto voy a terminar. Y esta gráfica me la enseñó igualmente Isaac Lucatero, y él decía, ¿cuáles son las 10 características de un educador del siglo XXI? Bueno, yo sí creo que como están las cosas, como tenemos nosotros el acceso a la tecnología, todos nos estamos convirtiendo en educadores de alguna u otra manera. Y estos educadores tienen que ser de esta manera: creadores de relaciones, aprendices, inclusivos, reflexivos, vinculados, innovadores, líderes, contadores de historia, diseñadores y artistas. Porque de esta manera es como creo que vamos a fomentar nuevos liderazgos para todos los retos que estamos viviendo en el mundo actual. Muchas gracias a todas y todos y con esto termino mi presentación. Bueno, mis reyes, muchísimas gracias por todas tus palabras, por todas estas cosas que nos has enseñado, sobre todo porque estás en un área de muchísima expertise en el tema de juventudes, en el tema de liderazgos. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, porque nos ayuda a entender, nos ayuda a visualizar y a poner en este contexto pues la importancia que tienen los liderazgos de las y los jóvenes y la importancia que tiene que nosotros y nosotras actuemos y participemos en donde
ahora sí que en donde más nos guste, en donde más nos acomodemos, pero que de verdad pongamos nuestros liderazgos a trabajar. De verdad, muchísimas gracias a nombre del gobierno del estado de Chihuahua, a nombre del Instituto Chihuahuense de la Juventud, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado este día, que nos hayas brindado esta magnífica conferencia, toda esta información que de verdad estoy segura que va a ser de muchísima utilidad para todos y todas. No, muchas gracias, al contrario, gracias al gobierno del estado de Chihuahua por la invitación. Realmente estoy pues realmente muy conmovido y honrado que me hayan invitado a este panel y cuentan con el Instituto Municipal de la Juventud de León para poder colaborar en conjunto. Muchísimas gracias por esta disposición y también pues muchísimas gracias tú sabes que también cuentas con nosotros, con el ICHIJU para todo. Muchísimas gracias de verdad.